Benalcázar. Fernando Benalcázar es director del Organismo Latinoamericano de Minería y es ex viceministro de Minas. Mi querido amigo, buenos días. Perdone que nos hayamos demorado un ratito, pero estábamos pagando y había que saludar a los compañeros que estaban esperándonos. Gracias por su gentileza y amabilidad de esperarnos aquí en I99 FM, I99 TV y en el programa Diálogo. Se ha tocado muy poco el asunto del Yasuní, la consulta popular del Yasuní, porque el asunto, en mi criterio, o el problema es que las elecciones, como son políticas, tienen mucho de emocionalidad y de hablar de las mismas. Entonces, todos hablamos de lo mismo, del voto útil, de los candidatos. Todos hablamos de las elecciones, del que está primero, del que está segundo, que no, acá. Y se está olvidando, quizás al principio un poquito, estamos olvidando por entero un asunto tan trascendental para el Ecuador como es la consulta en el Yasuní, que tiene dos aspectos Fernando Benalcázar. El uno, que no hacer o no seguir sacando petróleo del Yasuní, de ese pequeño espacio, significa la cantidad como de 1.500 millones de dólares anuales. Es decir, en 10 años multipliquemos 1.500 por 10. Quizás sea un poquito menos, 1.200. Quizás seamos más conservadores. 1.000 es el 1% del PIB, es decir, sería 10%, 1% anual. Dijo el presidente Lasso el otro día que habría que subir el IVA o quitar un subsidio. Usted sabe lo que es quitarle un subsidio a la gente en tema gasolina, en tema diésel, en tema gas. La gente eso no lo permite. Eso es uno. Y del otro lado viene el tema de los ecologistas, de los activistas ambientales que dicen que en cambio eso es positivo porque el agua está siendo contaminada y estamos sufriendo los ecuatorianos de lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Quisiera que usted tenga la bondad, Fernando Benalcázar, de darnos su criterio y explicarnos cuál es la verdad, como decimos acá en Guayaquil, de la milanesa. ¿Qué mismo es? Por favor, buenos días. Muy buenos días. Un abrazo a la distancia para semejante grupo de primera de periodistas. Para mí es un privilegio estar en su radio. Listo. Como usted dice, hay esas dos perspectivas, izquierda o derecha extremas. Vamos por el tema económico, si queremos arrancar. En efecto, en el año 2021 fueron 902 millones de dólares líquidos netos para el Estado y en el año 2022 fueron 1.200, 1.170 para ser exactos. Números auditados, creo que en este foro no es necesario justificarlos, que siempre ha sido un argumento de discusión con el grupo Yasunidos específicamente. La falta de esos ingresos en el Estado van a tener una consecuencia terrible en el tema de inversión social, en el tema de balanza comercial, en el tema de desarrollo, porque hay que entender todo lo que se produce en el bloque ITT, aproximadamente 57.000 barriles día al momento, se exporta, no es un producto de consumo local. Se hace un blending, se hace una mezcla con crudos más livianos y nace lo que se comercializa como crudo NAP. Esto es algo que tendrá un impacto fuerte, como digo, y por otro lado, el impacto también se ve a nivel de las comunidades locales. Aproximadamente son 681 familias del área de influencia directa del proyecto del campo ITT, que al día siguiente, el 21 de agosto, en caso de que ganase el sí, quedarían desempleadas, quedarían las cabezas de familia que trabajan directa o indirectamente para el proyecto sin empleo. Y esto, más allá, tiene un componente a nivel ambiental que podemos elaborar un poquito en la segunda parte del comentario. El impacto económico va a traer otra consecuencia gravísima, como usted lo mencionó, no solo el presidente, grandes analistas económicos del país ponen en perspectiva el desequilibrio de la balanza comercial en el tema solo de hidrocarburos. En el año 2022, los subsidios le costaron al Estado ecuatoriano, en el tema de hidrocarburos, insisto, y sus derivados, 4.546 millones de dólares. Si a esa balanza comercial yo resto 1.200,
es imposible, es insostenible y por ende los subsidios van a verse afectados. Y ahí veremos al líder indígena, el número 1, revolucionario como él solo y para parar el país, tomará acciones para de nuevo tener una demostración nacional, un paro nacional que el último nos costó 1.154 millones. Entonces hay un riesgo en lo económico, en lo social y en la estabilidad misma del sistema económico ecuatoriano. En la segunda parte, en la ambiental. En la ambiental, los grupos específicos, hablemos de Yasunidos y toda la gente que ha estado ahí promocionando esta consulta desde hace 10 años, en el 2013, sienten que han logrado lo máximo y una medallita más para poner en su solapa. Pero es tan equivocada la posición, porque en el 2013, hace 10 años, las circunstancias eran muy diferentes. No es posible que la Corte Constitucional, no tiene ninguna lógica, haya mantenido, sin cambiar un punto o una coma, la misma pregunta cuando fue inicialmente presentada antes de que comience la actividad petrolera. Muchos de ustedes, inclusive yo, hubiésemos votado en el 2013, sí, dejemos el crudo bajo la tierra. Pero no se puede mantener esa pregunta cuando han habido ya 7 años de producción y operación petrolera. En esos 7 años ha generado una renta petrolera del rango de 4.226 millones de dólares, ingresos para el Estado. Y no podemos hoy día querer contestar sin haber tomado en cuenta la realidad de la actividad. Querer ser, como en algunos debates que he participado con estas personas de Yasunidos, el ejemplo para el mundo y decirle al mundo, Ecuador decide cuidar el ecosistema, la biodiversidad y contribuir en el tema del combate al cambio climático. Eso es un sueño, es una utopía irreal versus la necesidad económica de un país como el Ecuador, que sigue siendo un país pobre. Entonces, querer hacer eso, yo siempre les pregunto y pongo sobre la mesa, Noruega, el Reino Unido, dos países, dos imperios, no países, en su calidad económica y de vida, ¿qué acaban de hacer en los últimos 10 días? Sacar a ofertas y licitaciones formales para el desarrollo y exploración de petróleo y gas, tanto en el Mar Norte, el Mar del Norte, como en el Ártico. Y nosotros queremos un país pequeñito en el mundo dar ese ejemplo. Es decir, Fernando, que con responsabilidad y guardando las reglas sí se puede hacer. No se trata de no ser extractivistas, sino no morirse de sed al lado de la fuente. Es lo que estoy entendiendo. Jaime Velázquez, por favor, siga Jaime Velázquez usted con la entrevista. Una pregunta para que podamos alcanzar todos con tan ilustre entrevistado. Por favor, Jaime. Claro, cómo no, gracias. Fernando, bienvenido. La verdad es que, si bien es cierto todo lo que usted señala, es un hecho, pero también es cierto que dependemos solamente de la consulta. Y si es el sí, la catástrofe se viene. Ahora, también es cierto, y esto que le voy a preguntar ya que usted es conocedor del tema, el petróleo va a estar unos años más. No sé si es 3, 4, 5 o 7. Y ahí no tendremos petróleo. Entonces, si no lo explotamos hoy, probablemente estamos, o si lo explotamos, nos estamos comiendo por último lo último que nos quedaría para los 7 años. Y ahí vamos a tener este mismo problema después de 7 años, más allá de que sé que hay una injerencia al desmontar todo lo montado, digamos. Pero ¿usted cómo lo mira desde ese punto de vista? Porque el país está entrando en un momento de crisis muy grande a nivel económico porque el petróleo se va a acabar. Gracias por la pregunta. Jaime, difícil para mí estimar que sean 3, 5, 10 o 15 o 20 años. Es muy difícil, existen muchos estudios, existen áreas inexploradas en el Ecuador y existe una necesidad de inversión en el sector petrolero para restablecer niveles de producción. Esa es una realidad del país. No se ha invertido en identificar nuevas áreas y en el crecimiento futuro. Si hablamos del campo ITT, esa es la gran importancia para el país. Es el campo más joven, es el campo identificado hace más de 30 años y sobre el cual se han invertido ya 2.000 millones de dólares proyectados hacia el año 2043, 20 años más de producción. Y es totalmente ilógico coger y decir, invertimos el equivalente del metro de Quito, 2.000 millones de dólares, en esa proyección y de la noche a la mañana, el 21 de agosto, cogemos y paramos. Debe haber, sí,
como lo hizo Noruega hace casi 40 años, procesos de transición económica, energética y hasta ambiental, en la cual se puedan dar los pasos de preparativos e iniciales y hacerlo a lo largo de los años. No se puede coger y argumentar. Demos el ejemplo al mundo desde el punto ambiental, paremos todo y sí, comencemos una transición cuando el país tiene necesidades económicas. El ministro de Economía y Finanzas hace pocos días declaró públicamente, de manera realista, que el país está sin dinero, vive el día a día. Entonces, debe haber una transición y creo que ya comenzó en parte con movimientos como un Ministerio de Transición Ecológica, como el desarrollo de la minería en el Ecuador. Cuando yo tuve la suerte de servir al Ecuador en el 2019, arrancamos con las 2 primeras minas a gran escala. Esas 2 primeras minas a gran escala permitieron pasar de $319 millones de exportaciones en el 2019 a probablemente 3.000 millones a finales de este año, un incremento de 10 veces lo que existe. El sector minero en el Ecuador es uno de los sectores más crecientes, con el potencial más grande geológico, económico, y podría ser parte de esa transición. Otros sectores como el agroindustrial y el turístico podrían ser parte de esa transición, pero el Ecuador tiene que hacerlo y lamentable ningún gobierno de turno ha tomado una planificación a 20 y 30 años y se han dado pasos aislados, pero sí creo que es el momento para una transición planificada que sí se va a requerir tarde o temprano en el Ecuador. Qué bueno, Fernando. Le doy paso a Luisa Gallo, que tiene más preguntas por usted. Adelante, Luisa. Gracias, Jaime. Eres muy amable. Sí, caballero, buenos días. Yo tengo un par de preguntas muy puntuales. La primera es para que el país conozca y lo tenga súper claro, ¿cuánto es lo que genera en el país la actividad petrolera en materia de recursos y la actividad minera? Para que estemos conscientes de lo que podríamos dejar de percibir. Esto a propósito del anuncio de la dirigencia de la CONAIE, que desde ya anticipan que harán grandes movilizaciones para impedir, entre otras cosas, que se mantengan las concesiones mineras en el Ecuador. La pregunta es excelente, Luisa, y un honor contestarle a usted. El rubro principal de exportación del Ecuador, rubro de exportación, entiéndase que una parte es consumida localmente, abastecemos localmente algunas refinerías, sigue siendo casi en una relación de 1 a 3.5 con la minería. Tomemos números del 2022 que es más fácil manejarlos. Aproximadamente hubieron 11.500 millones de dólares netos de exportación del rubro petrolero, que sigue siendo el primero. La minería, el año pasado, llegó a 2.775 millones de dólares de exportación, con solo 2 minas y el sector de la pequeña minería. Para mantener la relación, casi los 3 aportan de manera igual, 33, 33, 34. Entonces, estamos hablando nosotros que en el Producto Interno Bruto del país hay un impacto del 15% acumulado de estas actividades de exportación de recursos naturales procesados mediante concesiones a alguien más. ¿Por qué se concesiona? Porque el país es un país pobre. Ni los países más ricos del mundo, ni Estados Unidos, ni Canadá, no concesionan. Y el motivo es sencillo. Se da a un tercero, a una empresa rica, poderosa económicamente, la opción de que hagan la inversión de riesgo. En la minería, por ejemplo, el riesgo se puede tomar por 15, 20 años y finalmente se declara comercial. La mina Mirador estuvo 30 años en ese proceso. La mina Fruta del Norte estuvo 25 años en ese proceso. Entonces el Estado y la Constitución ecuatoriana establecen claramente que jamás se puede recibir menos que la empresa. En el caso ideal 50-50. Y no como dicen, es que nos dejan 3% de regalías. El petróleo no nos ha dejado nada. Solo se han hecho ricos muy pocas familias. No, el Ecuador de hoy no sería el Ecuador presente, en donde tenemos grandes inversiones, autopistas, edificios, desarrollo urbano, si no hubiéramos dado un giro en 1972 con el boom petrolero. Pero también, sí, es verdad, han habido gente sin ética, sin moral, corrupta, que se han llevado la plata que ha generado los sectores ricos, y es ahí muy diferente en donde otro tipo de acciones se deberían tomar. Pero el impacto es tan grande que para mí es sin ningún sentido, es demagógico, es absurdo pensar que estas entidades y este señor Issa lo que buscan es que volvamos a caminar descalzos, volvamos a ser todos absolutamente iguales en la pobreza. Fernando, mi última pregunta. En virtud de
los actos de corrupción, en virtud de que no ha existido una política petrolera y minera apropiada. Lejos de haber una sobreexplotación, por lo que puedo entender y de acuerdo a lo que usted señala, hay una subexplotación. ¿Cuánto nos estamos perdiendo? ¿Cuánto hay de riqueza bajo las entrañas de nuestro territorio que bien explotadas y cuidando que no la actividad extractivista no afecte a nuestro medio ambiente, pudiéramos nosotros tener para poder atender al Frente Social, por ejemplo, y tantas otras necesidades que tiene el Ecuador? El país es tan rico que el país solo en el sector minero, que aclarando un par de cosas, Luisa, no es con el afán de corregir, sino con el afán de educar. ¿Cómo no? El país cuenta con una política pública minera formalizada 2019-2030. El gobierno de una manera sorpresiva, honró y respetó esa política y ha trabajado sobre ella y ha dado continuidad. Eso es algo digno de replicar con los otros gobiernos. Enhorabuena. Porque las políticas se definen hacia el futuro y esta está solo definida hacia el 2030. Haciendo un paréntesis, Chile, teniendo una política al 2030 y siendo el mayor exportador de cobre y el segundo de litio en el mundo, acaba hace 3 meses de actualizar su política hacia el 2050. Solo aclaro eso. En el sector petrolero hay una falta de una política pública definida, estructurada, y si en 40 años no la ha tenido, confiemos que algún día la tenga. Pero volvamos al tema de la competencia, de la pregunta. El hecho de tener una política estructurada en minería ha permitido desarrollar el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero también al 2030 y las proyecciones de exportación bajo ciertos parámetros y consideraciones. Hay que poner claros, temas políticos como los que estamos viviendo, una Corte Constitucional que coge y le para al país el 31 de julio en todos los sectores al matar el proceso de consulta ambiental y por ende las licencias ambientales, genera impedimentos y dificultades que no estaban concebidas. Pero hacia el 2030, las proyecciones de exportación solo en minería, sí, continuarían entrando en línea. 4 o 5 proyectos que están previstos podrían superar o igualar a lo que hoy día está exportando el petróleo. Es decir, en 7 años estamos hablando ya de 10 a 11 mil millones de dólares de exportaciones mineras. Y el petróleo obviamente tiene un proceso de decadencia natural, pero no va a ser eliminado ni va a ser desaparecido de la fase económica del país, sino en los próximos 10, 15, 20 años, si es que no se invierte en exploración y desarrollo. Gracias de mi parte, Fernando. Le doy el uso de la palabra a mi compañero y amigo Ramiro Cepeda. Gracias, Luisa. Fernando, Ramiro Cepeda le saluda. Usted ha citado el fallo de la Corte Constitucional y yo siempre pongo un ejemplo. El fallo, la consulta a la Corte se hizo y siempre utilizo una metáfora. Juanito y María se pueden casar hace 10 años y resulta que después de 10 años Juanito y María tienen la hija Andrea que la van a bautizar, totalmente inconsulta, totalmente extemporánea y fuera de toda oportunidad. Pero en ese mismo fallo se dice que tienen 1 año para desmontar esto en el evento de que gane el sí. Técnicamente, ¿es esto posible? No, es imposible. Y es una estupidez en todo sentido, discúlpeme el término, tal vez inapropiado, pero tiene que ser contundente. ¿Cómo puede usted haber metido 2.000 millones de dólares en una infraestructura con la mejor tecnología, con la mejor ingeniería, en donde no existen mecheros, en donde todo el gas se reutiliza y se genera energía eléctrica, en donde todo el crudo que sale del campo ITT se transporta mediante una tubería, un oleoducto por 85 kilómetros para ser procesado en una zona fuera del parque? Y de la noche a la mañana le dicen, señores, si el 20 de agosto los ecuatorianos dicen que no se continúa con la actividad, ustedes tienen 1 año para desmontar. Imposible, físicamente imposible. Y aquí 2 acotaciones. Aparte de la dificultad física, logística y demás, el costo. El Ecuador deja de tener ingresos por 1.200 millones de dólares y se estima que requiere por lo menos otros 467 que tiene que sacarse, sabe de Dios de dónde, para pagar ese proceso que físicamente puede tomar de 3 a 5 años. Finalmente, las comunidades guaraníes y quichuas que están en la zona, ¿cree usted, estimado Ramiro, que van a permitir, sin violencia, quién sabe, hasta con muertes y actos de defensa de las vías de acceso o los caminos o los senderos que ellos usan ahora empleando los derechos de vía de las tuberías? Jamás van a dejar levantar eso,
¿Por qué? Porque es la conexión con el mundo occidental. Y aquí hay que dejar claro, los indígenas les han dicho a los yasunidos, de frente, en todos los medios que yo he visto, en entrevistas de toda clase, ¿a quién han preguntado ustedes, señores yasunidos? ¿Cuándo nos dijeron a nosotros que si queremos o no queremos el petróleo? Nosotros vivimos del petróleo, nosotros hemos cambiado, hemos crecido en nuestro desarrollo gracias al petróleo. Así que los impactos son en todo sentido, mi estimado Ramiro. Para quedar claro y darle paso a mis compañeros, ¿cuánto es el impacto efectivo real en la naturaleza de la explotación de estos terrenos en su aspecto ecológico, en de los pueblos no contactados, en la contaminación del medio ambiente? ¿Cuánto es en realidad de lo que estamos hablando en relación a lo que recibimos? ¿Hay una equidad, una correspondencia entre lo que se va a obtener a favor de la naturaleza y lo que vamos a dejar de percibir a favor de los ciudadanos y del país? El costo-beneficio de lo ambiental versus lo económico, en el que anteponemos al ser humano, a los ecuatorianos, 18 millones de ecuatorianos versus la naturaleza, es mínimo. Todo proyecto, ustedes están haciendo el anuncio de un megaproyecto de vivienda. Ese megaproyecto de vivienda tiene un impacto fuerte que debe ser minimizado, manejado y controlado para beneficio de ¿quién? De la sociedad, del ser humano. En el caso puntual, toda la ingeniería y toda la tecnología de punta desmiente todas las mentiras y falacias que han dicho los yasunidos, que se vierte agua al entorno, todo se reinyecta en la misma formación a un costo altísimo, donde se definió qué reservorio impermeable es el que tenemos que devolver el agua que vino junto con el petróleo. Se habla que se quema y sacan unas fotos de unos mecheros quemando. Están hablando de la época de los 40, de los 50, cuando arrancó la actividad petrolera en el mundo. No se quema nada, no existe un solo mechero allá y todo el gas se utiliza para reciclaje y generación eléctrica. Impactos sobre el entorno. Existen 80 hectáreas intervenidas. La licencia ambiental permite 300. Las 80 no son acumuladas, son segmentadas, son seccionadas, son debidamente diseñadas con estándares que permiten la continuidad del tema de la fauna en la zona, tanto a nivel de instalaciones como oleoductos y vías. Entonces, se han tomado todas las precauciones para minimizar el impacto. No se puede negar que hay un impacto local, controlado y manejado, que es el beneficio de cualquier proyecto de infraestructura o desarrollo, hasta como el ejemplo del edificio que le di. Entonces nosotros no podemos coger y decir no al desarrollo, que el Ecuador sea el ejemplo del mundo en el cuidado de la biodiversidad y combate al cambio climático, sacrificando un total, escúcheme bien esto, de 16.470 millones. Es lo que el país dejaría de recibir en estos 20 años que todavía le queda al campo ITT. No hay derecho, Fernando. No hay derecho. Perdóname, es morirse de sed al lado de la fuente. No hay derecho. Sí, Jaime, una pregunta más de tu parte, por favor. Solo hiciste una. Sí, no sé si la verdad, Fernando, usted claramente lo grafica y lo dice. El problema es que no hay conciencia y tal vez el 52% de los votantes que son jóvenes, le digo porque me pasó con mi hija, o sea, mi hija que tiene 23 años me decía, hay que dejar las cosas debajo, o sea, no hay que atentar contra la naturaleza. Le dije, veamos las consecuencias antes de pretender ser pues muy ecologista, ¿no? ¿Cómo cambiar la mentalidad? O sea, ¿qué hacer? Porque realmente esto se viene con fuerza y probablemente el sí gane. Y entonces en ese momento creo que las cosas se van a poner cara de pescado, porque la verdad es que no hay forma de dar marcha para atrás. No sé cómo usted lo ve. Jaime, yo inicialmente hace un mes arranqué con el primer debate con el grupo Yasunidos en uno de los programas de televisión. Y en ese momento le puedo decir, tenía la misma percepción de usted. Estamos perdidos, el sí gana y punto. Al día de hoy le digo con certeza y con firmeza que es una pelea que la vamos a ganar peleando y estoy seguro que no va a ganar ligeramente sobre el sí. ¿Por qué? Porque hemos trabajado ya por casi mes y medio concienciando y educando y tomando en cuenta al grupo generacional que tiene el 50% de los votos. Estuve ya en un programa ya en Guayaquil, en un programa de los más polémicos, en un debate con dos principales de Yasunidos. Y me acompañó por invitación del periodista un joven muchacho de la Universidad Espíritu Santo, si no me engaño. Y él se ha convertido
en una voz cantante, creo que ustedes también ya lo entrevistaron a él, la perspectiva que tienen los jóvenes al respecto del por qué hay que votar por el no. Creo que hemos hecho un cambio, no tengo números fidedignos y reales, pero al interior de los grupos que estamos promoviendo el voto por el no, hemos visto una mejora sustancial. Hemos subido casi desde un nivel que teníamos inferior al 10% a una intención de voto que supera el 39% al momento. Entonces, hemos dado mensajes, hemos traído gente, hemos entrado en la tecnología del TikTok, de las redes sociales, exclusivamente dirigido a los jóvenes en un contraataque a una campaña multimillonaria que Yas Unidos, con sus fondos de sus ONGs internacionales, lanzaron desde el primer día. Si ustedes comparan y ustedes ven, el costo de esas campañas justifica que hay muchísimo dinero que tiene un afán de conservación, entre comillas, con un fondo económico. Usted sabe que la última percepción que tengo del tema es que la pregunta como tal induce a votar el sí. O sea, hay mucha gente que dice, tengo que explotar e iban a votar sí. Tengo familiares, tíos, mi propia mamá decía, voy a votar por el sí. Digo, mami, no, estás confundida, es por el no. O sea, inclusive la pregunta como tal está planteada, creo que desde el punto de vista mal hecha, porque efectivamente induce a señalar el sí, es decir, la gente está confundida y eso puede jugar feo en un momento de decidir el futuro del país. O sea, yo sí creo que hay que buscar la manera de que sea financiada la campaña del no para que la gente entienda, porque de lo contrario, créame, Fernando, estoy con un escepticismo muy grande y creo que las cosas pueden dar un revés siempre y cuando la gente conozca exactamente lo que le van a preguntar, no sé. Confío que el cambio que nosotros creemos que hemos logrado en este mes y medio se dé. Sigo confiando en eso. Coincido con usted que la pregunta es hecha de una manera comunicacional, de una manera estratégica, induciendo tal como usted lo describe. No es que está mal hecho, tiene una intencionalidad para el propósito que ellos buscan. No se olvide que atrás de estos grupos existen cientos de miles de dólares, millones de dólares que les permite contratar a los grandes genios de comunicación, a los grandes genios de imagen, legales, abogados. Es todo un imperio lo que manejan por detrás de estos grupos. Y la pregunta, claro, induce al voto de... Se le metió el micrófono, Fernando. Ahí está. Perdón. Decía que es por este tipo de educación y concienciación de la gente es vital para poder seguir adelante. Clarísimo, Fernando. No hay pasador de Mendoza, que debe tener más preguntas para usted, Eduardo. No, Jaime, yo hice una pregunta al principio, como siempre yo me ciño a lo que decimos en la dirección. Por favor, Enrique San Martín, Bolito, siga usted. Gracias, Eduardo. Francisco. Perdón. Que pase la broma, sí. Francisco, a mí me preocupa el tema de la licitación. Entiendo que solamente la empresa Huawei es la interesada en explotar nuestro petróleo. Y le digo, esto es preocupante. Concuerdo con usted. Yo estoy convencido que él sí ganará en el tema del Yasuní. No se ha hecho la promoción, no se ha debatido lo suficiente. Hay quienes se van a acercar incluso para votar también por candidatos presidenciales, para asambleístas, por lo que en ese momento decidan. Es para salvar simplemente la responsabilidad cívica de ir a votar. Pero es preocupante lo que usted ha señalado a mis compañeros, y vuelvo y repito, si gana el sí, no quedará otra alternativa, tal vez ya no explotar en esa zona del Yasuní, pero sí tenemos que seguir explotando, y reitero, en el tema de licitación, hasta ahora solo hay una empresa, que entiendo es esta empresa Hyundai, rectifico, esta empresa Hyundai, que es la única interesada. Francisco, le pregunto, ¿hay que cambiar de alguna manera esta convocatoria para licitación o hay algún reparo que ven las empresas de afuera hacia adentro? Perdón, me confundo un poquito la pregunta, pero yo creo que puedo reencaminarla. Acá, en el caso del ITT y el desarrollo del bloque 43, no existe licitación alguna, no existe concurso de ofertas de nadie, porque exclusivamente la aprobación de la Asamblea Nacional designó que el único operador posible es la empresa nacional petrolera, en este caso hoy día se llama Petroecuador. También, por otro lado, ellos utilizan servicios de empresas
varios países, pueden ser, las principales son de origen americano, de origen francés y algunas chinas. Eso es para la rendición de servicios operativos y la provisión de equipos y bienes. Hyundai yo creo que está involucrado en el proceso de la refinería de alta eficiencia en Esmeraldas. De eso no quisiera comentar nada porque es un tema que está recién comenzando e inclusive está en medio de una polémica cuando el viceministro hace poquísimos días renunció y recomendaba que ese proceso quede para el próximo gobierno. Eso es, sí, efectivamente. No sería tanto en el tema Yasuní, sino si ya gana el sí, digo en la pregunta, obviamente habrá que explorar otros campos y el tema iba dirigido a ese tema, a esa licitación abierta que existe para explorar yacimientos que consideren donde exista petróleo. A ese iba dirigida mi pregunta. Ya, perfecto, ahora lo entiendo mejor. Sí, definitivamente si el sí ganase, Petroecuador y el Estado ecuatoriano tienen que dar un giro en la busca de asignación de fondos capitales y buscar tal vez tercerizar y hacer procesos, apertura de procesos para exploración y desarrollo de nuevas áreas, unas que se puedan incrementar dentro del portafolio de posible producción, eso tomará algunos años, de 7 a 8 años, y otras en zonas en donde han sido poco estudiadas o falta estudios y han sido aledañas a ricos reservorios o yacimientos petroleros, será el camino, porque el Ecuador de la noche a la mañana no puede dejar de producir esos 57,000 barriles día y hay que buscar la manera de compensar eso, pero insisto, tomará algún tiempo y viviremos una transición, un impacto económico de transición por algunos años. Perfectamente, querido Fernando. Agradecerle su gentileza y amabilidad para con nosotros. Ha sido muy claro, le agradezco. Volveremos a conversar en cualquiera de los programas que tenemos, porque es un tema importante que la gente desconoce, porque la gente no lo tiene claro, y además que creo que es importante guiarlo en lo que es real. Yo reitero, no se puede uno morir de sed al lado de la fuente. Muchas gracias, Fernando Benalcázar, muy amable. Muchísimas gracias a usted y siempre un privilegio atender sus invitaciones. Muchísimas Hasta gracias. La próxima. Perfecto. Antes de ir al corte comercial, vamos a abrir espacio de las menciones publicitarias, mi querido, y decimos que Veranera. Veranera, vive en Urbanización Veranera, donde tu familia florece. Nuestro proyecto está ubicado